Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la menopausia. Hace unos años el doctor Juan José Parrilla y yo escribimos un libro sobre la menopausia y antes de escribirlo preguntamos a muchas mujeres qué era lo que más les preocupaba sobre este tema. Y las respuestas fueron que lo que más les preocupaba eran los síntomas, que ahora hablaremos de ellos, cuando presentaban los síntomas. Otro tema que les preocupaba mucho era ganar peso. Otro tema era la osteoporosis, también el cáncer de mama. Y había una cosa que muy pocas mujeres citaron, y es el tema de las enfermedades cardiovasculares. Como veremos más adelante, este es uno de los problemas más importantes porque realmente va a ser la causa de mortalidad de la mayor parte de las mujeres en este periodo de la vida. De todo esto vamos a hablar, de cómo tratar los síntomas cuando se tienen y de los tratamientos más adecuados para evitar las enfermedades cardiovasculares y el aumento de peso. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Velasco, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, colaboradora ya habitual. Muchas gracias, Ángeles, por venir. A ti, Juan, por invitarme de nuevo. Esther García Sánchez, licenciada en Deporte y asesora del programa Activa. Muchas gracias, Esther, por venir. Muchas gracias a ti. Almudena Navarro, psicóloga clínica, responsable de la unidad de psicología clínica del Hospital Santa Lucía. Muchas gracias. Gracias a ti. Sé el esfuerzo que has hecho por venir hoy. Y Juan Pedro Martínez, médico especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Virgen de la Risaca y profesor de ginecología en la UCAM. Santa Lucía. En Santa Lucía. Es que hoy nos hemos pasado a Santa Lucía, ¿eh? Nos hemos traído al equipo de Santa Lucía. Muchas gracias, Juan Pedro, por venir. Tenemos una sección en la cual sacamos las cámaras a la calle y le decimos a las personas que nos pregunten cuáles son sus dudas con respecto al tema que vamos a tratar. Estas son las preguntas que nos han hecho sobre la menopausia. ¿Qué cambios físicos puedo tener en mi cuerpo con la menopausia? ¿Cómo puedo afrontar la menopausia? ¿Qué son los sofocos en la menopausia? Estas preguntas las vamos a contestar a lo largo del programa. Juan Pedro, voy a empezar contigo como ginecólogo. ¿Qué es la menopausia? Varias más. ¿A qué edad es normal que se produzca y qué es el climaterio? Muy bien. Mira, la menopausia es cuando una mujer está un año sin reglas, ¿eh? Y esto ocurre porque los ovarios, una mujer cuando nace tiene unos 2 millones de óvulos, cuando empieza a tener las reglas a los 12, 13, 14 años, tiene unos 300.000, unos 400.000, y cuando ya tiene la menopausia, que no tiene regla, tienen menos de 1.000 óvulos. Es decir, que la menopausia lo que está traduciendo es que el ovario se va agotando, que va perdiendo los óvulos, ¿eh? Cuando ya no funciona, cuando lleva un año sin funcionar, decimos que una mujer está con la menopausia, ¿eh? Y es cuando la falta de las hormonas que tenía que fabricar los ovarios, que son los estrógenos, pues puede producir, no siempre, puede producir los síntomas. Esto más o menos, esto ocurre en un intervalo de 45 a 55 años, normalmente a los 50, 51 años. Luego hay, como has preguntado también, otros términos, que es el climaterio, que es la perimenopausia. Pero estos términos son más ambiguos. Estos términos lo que están describiendo es la transición en este periodo de la mujer de tener reglas todos los meses, de estar funcionando los ovarios y que llega a no funcionar. Esto es un tiempo muy amplio, porque son 2, 4, 5, 6 años antes de que tenga la menopausia y después pueden ser 3, 4, 5 o 6 años después. Estos son periodos que, bueno, para definir que la mujer está pues en el climaterio, que está alrededor de la menopausia, la perimenopausia, pero el término importante realmente es la mujer menopáusica, que es cuando está 12 meses sin regla. ¿Y menopausia precoz a qué edad se considera? Menopausia precoz normalmente es con menos de 40 años, ¿eh? Y ya hay veces que con 30, con 32, con 35, pues también, ¿eh? Pero si una mujer tiene la regla hasta los 43, 44, no es menopausia precoz, ¿eh? Hasta los 40, ¿no? Sí, hasta los 40, pero lo normal es entre 45 y 55, es decir, que si una mujer pierde la regla a los 42 años, a los 41 años, estrictamente, académicamente, no es una menopausia precoz, pero lo es. Pero lo es. También. Ángeles, ¿cómo abordáis el tema de la menopausia desde atención primaria? Bueno,
Lo primero que quiero decir es que la menopausia no es ninguna enfermedad, es una etapa en la biología de la mujer y entonces el concepto de enfermedad no se da en la menopausia, por tanto no necesita tratamientos o seguimiento, mejor dicho, ni exploraciones como pueda necesitar en una diabetes, una enfermedad o la enfermedad, una artritis reumatoides o cualquier otra enfermedad que sí necesite una serie de pruebas. Eso no quita que sí, que si bien es una etapa fisiológica de la mujer, en muchos casos sí que es verdad que tiene síntomas derivados de esa falta de estrógenos que ya se ha perdido en esta época de la vida. Entonces, en atención primaria, lo que sí hacemos es que, o lo deseable es hacer un diagnóstico precoz de mujeres ya entradas en los 45 años para detectar lo más precozmente posible la aparición de síntomas que sí se pueden tratar adelantándonos en el tiempo y además tranquilizamos a la mujer y además también hacemos que no se automedique de forma, en fin, no científicamente demostrado que pueda funcionar. En ese sentido, mujer que tiene síntomas, en atención primaria, el programa integral de atención de la mujer y la cartera de servicio tiene una serie de ítems, de criterios que hay que utilizar, pues por ejemplo, aparición de los síntomas, si siente síntomas, que ahora veremos cuáles son, síntomas que están directamente relacionados con la menopausia, pues lo anotamos, factores que puedan tener antecedentes mamarios, una serie de preguntas enfocadas un poco a adelantarnos a esa posible menopausia sintomática para tratarla y tranquilizar a la mujer en la aparición de estos síntomas. Como siempre, el papel de la atención primaria es vital. Es vital yo diría todo, que ¿no? para todo. Para todo tenemos algo que decir. Algo que decir. Sí. Esther, a muchas personas les puede llamar la atención que una especialista en deporte esté aquí hablando en un programa de menopausia, pero realmente creo que soy muy importante en esta etapa de la vida. ¿Qué beneficio tiene el ejercicio físico en la menopausia? Pues sí, como bien has dicho, el ejercicio físico aquí en general en la salud tiene un papel fundamental y en esta etapa también es muy importante que la mujer realice ejercicio físico porque son numerosos los beneficios que puede aportar. Desde, como tú bien has comentado antes, le va a ayudar a controlar el peso. Va a mejorar su musculatura, va a frenar la osteoporosis, también muy característica de esta etapa. Va a reducir el estrés, le va a mejorar el sueño, ¿no? La calidad de su sueño. Además, otros aspectos como, por ejemplo, también le puede ayudar a los factores de riesgo cardiovascular, a controlarlo, es muy importante. Y bueno, además, con el ejercicio físico pues puede mejorar su coordinación, su agilidad en el día a día. Entonces, pues es un factor muy importante a tener en cuenta en esta etapa. Realmente el ejercicio físico no tiene desperdicio. No, todo bueno. Hay que decir que no. Y en esta siempre es importante, pero en esta etapa de la vida es vital. Es fundamental. Almudena, ¿la menopausia es o puede ser un problema psicológico? La menopausia, como han comentado, no es una enfermedad y tampoco es una enfermedad mental ni tiene por qué producirla, pero es verdad que esos cambios físicos, esos síntomas pueden ser un factor precipitante o exacerbante en algunos trastornos psicológicos. Esas alteraciones en el sistema nervioso, pues si una mujer ya tiene previamente antecedentes de padecer algún trastorno de ansiedad o alguna depresión, pues puede ser que empeore el síndrome que tuviera antes. En cualquier caso, cada mujer tiene su historia y no hay dos menopausias iguales. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra menopausia y la palabra climaterio. Muy buenas. Voy a contaros de dónde viene la palabra menopausia. Viene del griego mene, que significa luna, y de pausis, cese o parada, parada del periodo lunar. Y es que resulta que los griegos medían los meses en ciclos de 28 días, como los ciclos lunares, como la menstruación, por cierto palabra que viene del latín, mens, mensis, que significa mes. Y es que los romanos también tenían los meses de 28 en 28 días, coincidiendo con los ciclos lunares, porque lo heredaron de los griegos, hasta que Julio César, en el siglo I a.C., hizo una reforma completa del calendario hasta dejarlo prácticamente como hoy en día lo conocemos. La menopausia también se le llama climaterio,
que viene del griego klimakter, que significa escalón, peldaño más alto, etapa crítica de la vida. Suele coincidir con la última etapa, con el último escalón que se sube, que es la madurez, la vejez. Relacionado con esta palabra, climaterio, tenemos clímax, que es eso, el escalón más alto, el momento más álgido en una situación. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos de dónde vienen estas palabras, siempre es interesante. Sí. Juan Pedro, ¿qué síntomas puede presentar una mujer en la menopausia? Y digo puede porque habrá un porcentaje que quiero también que me digas de mujeres que no tienen síntomas y de mujeres que sí los tienen. Mira, la sintomatología es la mujer, lo que detecta, el cuerpo de la mujer detecta la falta de estrógeno, la falta de hormonas. Entonces, pues hay una sintomatología que puede ser muy variada, pero cada mujer, pues ya creo que cada mujer es una historia, cada mujer es un mundo diferente. Y hay mujeres que pueden tener síntomas que le pueden molestar mucho y hay otras mujeres que el mismo síntoma pues no lo tienen o le molesta muy poquito, ¿eh? Pero los síntomas, por la falta de estos estrógenos, los podemos dividir en 3 grupos. Uno que aparecen rápidamente, son los primeros síntomas, que es los famosos, los típicos calores, los sofocos, escalofríos, sudoraciones. Todo esto son unos síntomas vasomotores que son los típicos, lo que se conoce. En una reunión ves a las mujeres que están abanicándose, pues ya sabes, esta y esta están con la menopausia, porque están así, ¿no? Luego hay síntomas también que aparecen prontamente, ¿no? Que como son pues disminución de la libido, molestias por atrofia vaginal al mantener relaciones. Sí que hay veces que hay pérdida de la atención, le cuesta más estar concentrada, pierden un poco de memoria también, un poquito. Mujeres que se sabían la fecha de todos los acontecimientos familiares y dicen, pues no me acuerdo cuándo se murió el abuelo, porque pueden haber pequeñas pérdidas, cansancio, insomnio. Estos son lo que aparecen en primer lugar. Después hay unos que aparecen pues, cuando ya ha pasado un poco de tiempo, que son los secundarios a la atrofia genitovaginal, que son pues, molestias al mantener las relaciones, sangrado con las relaciones, infecciones urinarias, pérdida de orina, retención urinaria, que todo eso es debido al estar ya un tiempo con una atrofia vaginal. Y después ya los que aparecen en último lugar pues van a ser sobre todo la osteoporosis, que ya aparece, que es cuando disminuye la masa ósea, hay una fragilidad, y esto ya ocurre cuando se lleva ya pues, un tiempo largo con la menopausia. ¿Y tenéis estadísticas de cuántas mujeres tienen estos síntomas y cuántas no tienen? Estadísticas, como cada mujer es un mundo, las estadísticas son un poco variables, porque lo normal es que las mujeres tengan alguna sintomatología, pero la mayoría de las mujeres esta sintomatología es muy leve. Son síntomas que lo llevan. Sí, tengo unos sofocos, me molesta un poco por la noche, a mi marido lo tengo loco porque me pongo la manta, me quito la manta, pero una cosa es que la llevan tranquilamente. Y luego hay un grupo de mujeres que la verdad es que lo pasan realmente mal. Lo pasan mal porque tienen, sobre todo estos síntomas vasomotores de calores, sofocos, pero esto es un grupo muy pequeño, es un porcentaje pequeño. Pero es verdad que existen, y estas mujeres se levantan y saben que van a tener todo el día para tener un montón de crisis vasomotoras, de sofocos, y se le hace la vida difícil. Luego hablaremos de los tratamientos, que algo podréis hacer. Sí, claro que se puede hacer. Ángeles, bastante cosas. Yo he comentado antes lo que nosotros le preguntamos a muchas mujeres, lo que les preocupaba, y más o menos me imagino que tu experiencia será similar. Pero ¿qué hacéis vosotras desde atención primaria para intentar quitar esa preocupación que tienen? Pues lo primero, bueno, antes de nada quería un poquito apuntillar un poquito lo que decía Juan Pedro, y es que él ha presentado una serie de sintomatología que asusta, pero por suerte todo eso no lo presenta una minoría pequeña, porque hemos dicho que la menopausia no es enfermedad, ¿no? Pueden tener síntomas y muy floridos, y por suerte no todos experimentan todos los síntomas, algunas de ellas experimentan uno, otros, y lo que se le explica a la mujer, lo que le preocupa muchas veces es ese desconocimiento que tiene de esos cambios hormonales, que nadie se lo ha explicado,
¿vale? Muchas veces por la cultura, porque se ha vivido la menopausia como una sensación de pérdida, de envejecimiento, de vergüenza. Entonces, lo primero que yo hago con una mujer que empieza a manifestar problemas que pueden hacer pensar que son síntomas de la menopausia, pues le explica pues eso, que esa pérdida de estrógeno puede conllevar a unos cambios, que son cambios también en su organismo, por eso ese aumento de peso, ese cambio en la grasa a nivel supraabdominal, pues que son etapas que esos cambios también se ven en su organismo. Tranquilizarla, capacitarla y que tenga conocimiento para afrontar esos cambios que va a ir descubriendo poco a poco, ¿vale? Y luego, pues en el caso que necesite tratamiento, pues indicarle que para eso están las unidades ginecológicas, los ginecólogos, que según la sintomatología que cuenten, pues encuentra el tratamiento, que ahora hablaremos de él seguramente, el hormonal sustitutivo u otro tratamiento para combatir esa sintomatología. Es decir, tranquilidad, capacitarla y darle información que le quite esa preocupación, ese temor y esa angustia, ¿vale? Y levantar su autoestima para que aprendan a vivir en esa etapa, que es una etapa más de la vida. Muy bien. Esther, vamos a ver, quiero que nos expliques la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Y después de eso, si se obtienen los mismos beneficios en la menopausia, aumentando la actividad física que haciendo ejercicio físico. Vale, está bien que haga la pregunta porque muchas veces la gente confunde los dos términos y se piensa que se obtiene los mismos beneficios haciendo una cosa que haciendo la otra, ¿no? La actividad física es cualquier movimiento que produce una contracción de la musculatura. Y el ejercicio físico es un tipo de actividad física que está planificada, está estructurada, se hace de forma regular y tiene un objetivo específico, y es la mejora de la condición física. Esa mejora de la condición física es lo que va a mejorar la calidad de vida, en este caso a la mujer. Porque, entre otras cosas, además de que tenga este objetivo, es que el ejercicio físico se adapta a las características individuales de cada persona. Con la actividad física no ocurre eso. Yo puedo realizar, que está muy bien, yo puedo realizar actividad física, puedo aumentar mi actividad física diaria, por ejemplo, yendo en bicicleta a trabajar o subiendo la escalera en vez de utilizar el ascensor, pero con eso no mejoro, por ejemplo, mi flexibilidad, no mejoro mi fuerza, mejoro muy poquito mi actitud cardiorrespiratoria, pues, elementos necesarios para mejorar la calidad de vida general. O sea que hay que hacer ejercicio físico. Sí, hay que hacer. Sin descuidar la actividad Efectivamente, física, ¿eh? Esa sería la combinación perfecta, aumentar mi actividad física y además hacer ejercicio físico regular. Muy bien. Almudena, antes Juan Pedro nos ha contado síntomas que podía tener la mujer o no tenerlos, ¿vale? Pero desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes en la menopausia? Pues además de todos esos síntomas físicos, a nivel emocional también hay síntomas y se nota una cierta irritabilidad. Pues de la misma forma que en la adolescencia esos cambios hormonales también producen pues, síntomas psicológicos, pues la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, del que también hemos hablado, puede haber síntomas depresivos, puede haber cambios bruscos emocionales y puede haber, como también se ha comentado, un descenso en la autoestima. Quizás porque bueno, pues la función reproductora en la mujer ha significado mucho. Quizás ahora, en este momento social en el que las mujeres tenemos más funciones y estamos incorporadas al mundo laboral y bueno, pues la verdad es que yo cada vez conozco a más mujeres menopáusicas que llevan una vida completamente normal y en las que esos síntomas se viven de una forma muy normal y que no repercute negativamente, ¿no?, en su desempeño social, laboral. Juan Pedro, has dicho que la menopausia se produce porque falla la actividad ovárica. Entonces, ¿qué es el tratamiento hormonal sustitutivo? El tratamiento hormonal sustitutivo es dar a la mujer las hormonas que su ovario no están fabricando, que son sobre todo los estrógenos. Entonces, este tratamiento va a ser dar a la mujer los estrógenos. ¿Cómo se lo vamos a dar? Pues lo podemos dar de forma continua, podemos dar estrógenos, gestágenos continuos y la mujer no va a tener reglas. O bien lo podemos dar de forma intermitente y así la mujer pues, va a seguir teniendo reglas. Hay un tratamiento que se llama tibolona, que es un tratamiento que también es una molécula sintética que tiene efectos estrogénicos, gestagénicos, androgénicos y es el único fármaco, digamos, que mejora sobre todo la libido.
que hay, muchas veces hay un poco, puede haber disminución de la libido, pues este tratamiento sí que hace que aumente la libido. Con el tratamiento más sustitutivo, ahora mismo hay el peso de cáncer de mama, porque hace años pues, las mujeres empezaban a tomarlo y estaban 10, 15, 20, 25 años, 30 años. Me acuerdo los primeros tratamientos que veíamos, que eran mujeres inglesas que estaban por aquí y le veíamos la consulta y llevaban 25 años, 30 años tomándolo, ¿no? Y luego ya empezaron a salir unos trabajos, unos artículos científicos que decían que cuando se tomaban más de 5 años aumentaba un poco el riesgo de cáncer de mama. Entonces, antes que era una cosa que dábamos con mucha frecuencia, ahora luego ya eso hizo que el tratamiento más sustitutivo se limitara y las mujeres pues son muy reacias a tomarlo. Entonces, ¿a todas las mujeres menopáusicas hay que darle tratamiento más sustitutivo? No. Pero hay mujeres que tienen una sintomatología florida que a estas mujeres sí se lo podemos dar. ¿Qué tiempo se lo vamos a dar? 5 años. Sabemos que hasta 5 años pues, da pocos problemas. Pues lo hemos dado los 5 años a la dosis mínima en donde vaya a ser efectivo para mejorar los síntomas. Y este es un poquito el tratamiento más sustitutivo. Sí, sí, o sea que realmente el tratamiento suele ser bastante efectivo, ¿no? Bastante, muy efectivo. Muy efectivo. Las mujeres cuando empiezan a tomarlo le cambian, porque son mujeres que están muy sintomáticas. Como estabas comentando, no a todas las mujeres hay que darle el tratamiento porque los síntomas normalmente pues, van a ser muy livianos. Pero una mujer que tenga una sintomatología muy importante, cuando empieza a tomar tratamiento más sustitutivo, es que le cambia la vida. O sea, que lo que hay que, como en medicina siempre, individualizarlo, informar a la paciente y al final la paciente decide. La paciente es la que toma la decisión, porque tenemos que explicarle los beneficios que va a tener con el tratamiento y también le vamos a contar pues, los problemas que puede tener. Y entonces la mujer al final es la que toma la decisión. Pero normalmente cuando tiene una sintomatología importante, que es cuando está indicado dar este tratamiento, pues la mujer es como la noche y el día. Y hasta los 5 años, o sea que una mujer lo puede tomar 5 años sin que le aumente el riesgo de cáncer de mama. Sí, aumenta mínimamente. Vale, que se puede decir así para que la mujer... Sí, se puede decir así. Y se le informa también, aparte del tratamiento estrogénico, de la otra molécula que ha citado, la tibolona, por si el problema más importante es la disminución de la libido y eso, ¿no? Se asocia. Muy bien. Ángeles, como médico de atención primaria, ya sé que vosotros lo cogéis casi todo, pero ¿cuándo está indicado derivar una mujer al ginecólogo? Bien, pues bueno, lo acaba de comentar Juan Pedro, una mujer que tenga sintomatología vasomotora, que son los sofocos, que son también sintomatología de atrofia vaginal, de sequedad vaginal, y que no hayamos podido controlarlo en el médico de familia, sería una indicación para mandarla al ginecólogo. También mujeres que, aunque esté tomando tratamiento hormonal sustitutivo y aunque no tengan efectos secundarios, pero simplemente por revisar ese tratamiento, también por lo menos una vez al año habría que enviarla. O mujeres que están tomando el tratamiento y tienen efectos secundarios también. Pero también en el caso del fallo ovárico prematuro, que es lo que habéis comentado antes, de menopausia precoz. Ahora el término parece ser que está más por fallo ovárico prematuro que menopausia precoz, pero bueno, para que se entienda, el concepto es el mismo, bien sea de forma natural o quirúrgica. Hay mujeres que por intervenciones, por enfermedad en sus órganos genitales, pues no tienen el útero y no tienen esos ovarios y entonces tienen una menopausia que es quirúrgica, también había que enviarla. Y en principio creo que lo he dicho más o menos lo has dicho todo, Ángeles. Lo he dicho Yo todo. pienso, Ángeles, que no sé. toda mujer que que se piense de atención primaria que pueda requerir un tratamiento más sustitutivo, yo creo que esas son las mujeres que hay que remitir. Claro, es decir, la que se pueda pensar que pueda necesitarlo. No, y también... Perdón, y también mujeres que no tienen la menopausia establecida, que es el periodo o amenorrea o ausencia de regla, 12 meses, pero son mujeres que están en la premenopausia. Son mujeres que tienen reglas, pero de pronto se alteran porque sangran demasiado o sangran poco o tienen algunos ciclos que no ovulan. Esas mujeres que están en esa época o en esa etapa de la vida, entre los 45, que es cuando empieza el climaterio, pues también sería una indicación de mandarla a la unidad ginecológica de apoyo, donde la tengan, o al ginecólogo de... Pero de todas referencia. maneras... Siempre que esa alteración sea importante, es decir, porque eso es un periodo que la mujer va a pasar.
Primero las reglas se le juntan, porque se juntan y se adelantan una semana, después vuelven otra vez cuando pasa un año, año y medio, a ser una vez al mes, luego empieza a faltar. Entonces, todo este proceso, hay veces, el decir 12 meses sin regla para decir que es una menopausia, es porque hay veces que una mujer está 10 meses sin regla y a los 11 meses tiene una regla, no hay que hacer nada. Claro. No hay que hacer nada. Hay que tranquilizarla. Que un óvulo pues, ha funcionado. Sí. No, y algo muy importante, que lo digo porque es importante, esa mujer que está ya posmenopáusica, esa mujer que ya tiene ha pasado los 12 meses y de pronto sangra. Ya, eso es una pregunta vamos, que tengo preparada porque claro, esa, pero no quería que se dejara, es una indicación. es Mujer nota, con la menopausia establecida que de pronto empieza a sangrar, es una indicación preferente. Porque puede tener un claro, tumor hay que endometrio. descartar un problema más serio a nivel serio. ginecológico. De todas maneras, las mujeres van periódicamente al ginecólogo a esas edades, ¿no? Una vez al año. Bueno, no, el programa no. no. Ahora mismo una mujer que esté en este periodo de, como me he dicho, de perimenopausia, que ya empieza a tener estas alteraciones, si estas alteraciones no son que sean reglas muy fuertes, muy largas, que tenga una regla cada 15 días, todo eso hay que controlarlo. Pero si es una cosa que le va faltando la regla, no hace falta. Hace falta lo que hacemos, el screening del cáncer de cuello, bueno, a eso el me screening refería. mamario, entonces todo eso sí. A eso pero me una refería. revisión ginecológica porque está entrando la menopausia, en principio no. Eso A no ser que la alteración sea que la mujer siga sangrando. Sí que las veis para descartar el cáncer de endometrio. Pero porque ya está en cartera de servicios. No, porque el cáncer de endometrio no tiene un screening, igual que la citología o la mamografía. El cáncer de endometrio lo que tiene... El de cuello, la citología. La citología sí se la deben hacer una vez al año. Sí, pero ¿no? la citología la hacemos en el centro de salud. Una vez al año, Juan. Es que eso Dilo, quiero aclararlo, no, acláralo, por lo menos acláralo, que el muy... programa regional no dice una vez al año, a nivel de en otros centros que fuera del Servicio Murciano de Salud no lo sé, pero el programa que tiene la consejería es correcto, es súper correcto. Sí, pero es que cada 3 años, nosotros hacemos citología, salvo población de riesgo, que no da el caso ahora, no es el tema de esta tarde, pero en población de riesgo sí habría que hacer anualmente, pero las mujeres no vienen todos los años a hacerse citología, es decir, por lo menos el sistema público de salud. Y mamografía eso cada claro, 2 años. La mamografía cada 2 años y luego están los programas de prevención que se establecen en atención primaria, seguramente. Esther, vamos a ver, hemos dicho que la menopausia sobre algunos órganos, sobre el sistema cardiovascular, sobre los huesos, puede ir poquito a poco pues alternándolos. ¿El ejercicio físico puede revertir las alteraciones que pueda producir la menopausia? Sí, con el ejercicio físico pues se pueden prevenir muchos de esos efectos que tiene la menopausia en la salud. Y incluso, pues, si ya los tienes, pues tratar algunos de ellos, ¿no? Y esto ocurre porque cuando se realiza ejercicio físico, aunque no seamos conscientes, si se realiza de forma regular, se producen en nuestro organismo una serie de adaptaciones, tanto a medio como a largo plazo. Y estas adaptaciones son las que van a mejorar o a prevenir estos efectos sobre la salud, en este caso de la menopausia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, si una mujer ha realizado ejercicio físico anteriormente de entrar en esta etapa, lo más probable es que sus efectos de pérdida ósea, de densidad ósea, sean mucho menores que una mujer que no ha hecho nada de ejercicio físico y entra de lleno en esta etapa. Muy bien. Almudena, antes has dicho que en la menopausia puede haber algunos problemas de tipo psicológico, irritabilidad, etcétera. ¿Puede la menopausia provocar depresión? Es buena pregunta porque sí que puede haber síntomas depresivos, pero la depresión no es solo tener un síntoma de esos cambios en el estado de ánimo o de tristeza que pueden asociarse a veces a esa pérdida hormonal. La depresión es un conjunto de síntomas, es un síndrome y además tiene que tener una duración y una intensidad. Es lo que estamos hablando todos. Al final, síntomas hay, pero si son leves, pues no interfieren en la vida y se puede llevar muy bien. Entonces, por supuesto que la menopausia supone un cambio, los periodos de cambio
pues a veces se viven de maneras diferentes en función de la situación que tenga cada mujer y pueden dar lugar a, bueno, pues cuando se dan otros factores de riesgo, pueden dar lugar a una depresión. Pero yo creo que más que a una depresión, eso, a síntomas depresivos. Depende de cómo se vivan esos síntomas depresivos, depende de las circunstancias, depende de los antecedentes previos, depende de qué esté pasando en la vida de esa mujer en ese momento, dará lugar a una depresión o no. Sí, quería intervenir, porque es verdad, la menopausia no da depresión, simplemente que es una etapa de la vida, muchas veces la sintomatología y la propia idiosincrasia de la mujer, cómo afronte los problemas y esos cambios que vaya teniendo, es lo que puede ser que influya en un estado de ánimo pues depresivo o ansioso, pero yo la verdad no quiero dar la idea de que la menopausia es enfermedad, es que la menopausia no lo es, no da depresión y no da tantas cosas como la gente cree, ¿vale? Hay muchas falsas creencias. Hay muchas falsas creencias que lo viven con muchísima alegría. Falsas creencias que es verdad que hay que intentar desmitificar. Lo que pasa muchas veces es que la menopausia pues, es un cajón ahí que muchas veces le echamos la culpa de todo. Claro, todos los síntomas que aparecen es que será de la menopausia. Es que está con la menopausia. Sí que puede influir un poquito, puede influir, pero es que es lo que estabas comentando, es que pues a esta edad muchas veces son muchas variables. Es que los hijos se han ido muchas veces, hay pérdida en la mujer, su cuerpo va cambiando, bueno, eso sí es verdad, el cuerpo va cambiando, se va modificando, hay pérdidas familiares, hay acontecimientos que también hace que, bueno, que el ánimo y, no sé, y la gracia de uno se vaya cambiando. Por ir avanzando, que si no luego me llaman la atención. Claro que sí. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. Raquel Vaquero nos va a dar una serie de hábitos para mejorar estos posibles síntomas de la menopausia. Durante la etapa de la menopausia se producen una serie de cambios a nivel hormonal que provocan que las mujeres después de esta etapa pues tengan una mayor tendencia a perder masa muscular y también una mayor tendencia a acumular grasa. Y por tanto las recomendaciones en cuanto a hábitos saludables van un poco en línea a intentar trabajar con esto. Así, por ejemplo, bueno, pues en cuanto a la nutrición, lo más importante es mantener una dieta equilibrada en cuanto a que se consuman de todos los alimentos, no hacer dietas de este tipo de solo comer alcachofa o solo comer brócoli o cualquier cuestión de estas. La dieta debe ser equilibrada y debe ser variada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comer un poco de todo, que las proteínas, por ejemplo, no es bueno que siempre vengan del mismo alimento. A partir de ahí, la clave está en cuántas kilocalorías estoy comiendo. Y ahí está la importancia en esta etapa, que es que como tiendo más a acumular, es importante bajar el número de kilocalorías en la ingesta. Respecto al ejercicio físico, bueno, pues sobre todo por el tema de que se produce una disminución de la masa muscular, que encima se va a ver incrementada por el hecho de que vamos envejeciendo, es importante el trabajo de fuerza. En cuanto al trabajo de fuerza, lo ideal sería hacer un trabajo 2 o 3 días a la semana de fuerza-resistencia. Esto quiere decir no hay que hacer muy pocas repeticiones, nos vamos a unos programas de 10-12 repeticiones por ejercicio y implicando grandes grupos musculares, lo que vendría a ser más o menos una sesión tipo de 8 o 10 ejercicios de grandes grupos musculares por 10-12 repeticiones por ejercicio, con descansos suficientes entre cada ejercicio, que me lleva más o menos a tener que hacer 2 o 3 horas de fuerza a la semana. El problema que hay es que los ejercicios se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, o pueden ser efectivos o no pueden ser efectivos, es ponerse en manos de un graduado, un licenciado en Ciencias del Deporte que adapte el ejercicio a las características individuales de la mujer, puesto que en algunos casos en estas edades empiezan a aparecer ciertas patologías, como pueden ser artrosis, como pueden ser condropatías reumatorianas, que es necesario trabajar con ellas de una manera adecuada. Y luego el otro aspecto que podríamos modificar durante la menopausia es el tema de la grasa. Como tenemos más tendencia a acumular grasa, es importante realizar un trabajo aeróbico mayor. Y esto puede venir desde cosas tan sencillas como subir las escaleras o desplazarse andando en vez de en coche, a intentar hacer un trabajo específico aeróbico como mínimo 3 días a la semana. Juan Pedro, antes nos has dicho en qué mujeres habría que ponerle un tratamiento hormonal sustitutivo. A determinadas mujeres se les pueden poner cremas vaginales con estrógenos, ¿no? ¿Eso en qué casos estaría indicado? Pues mira, como cosa general,
pues se puede dar lo que habéis dicho ya, que tú lo sabes mejor que nosotros, que yo, pues el ejercicio, todo esto, dar calcio, vitamina D, dejar el tabaco, dejar el alcohol, el café, ¿no? Todo esto sí que influye pues, a estos síntomas generales, sí que influye. Y después, pues cuando la sintomatología es muy ligera, que no molesta mucho, pero que hay algunos sofocos, descansan mal, bueno, pues le podemos dar pues, tratamientos que son fitoestrógenos, que son productos naturales, que tienen cierto efecto estrogénico, extracto de polen, de rizomas, que son productos naturales que todo esto sí lo disminuye, ¿no? Sobre todo para los síntomas vasomotores, de calores, sofocos. Y después lo que tú me preguntabas, Juan, hay veces, sobre todo al principio, al poco tiempo de empezar a faltar la regla, de estar con la menopausia, que hay una atrofia vaginal y entonces sí que hay pues unas molestias al mantener relaciones. Bueno, para todo esto hay estrógenos locales, que estos estrógenos no tienen nada que ver con la mama, nada, porque estos se absorben, son una dosis muy bajita y se absorben todo por la mucosa vaginal. Y luego, pues, cremas lubricantes, cremas hidratantes vaginales, que todo esto muchísimas veces pues mejora esta atrofia vaginal y permite pues una vida sexual normal. Ángeles, ¿por qué muchas mujeres en esta época de la vida engordan? Bien, pues yo creo que eso es un falso, también es otro mito que hay con relación a la menopausia. Verás, Juan, a partir de los 30 años, el tejido magro, que es el músculo, que son los órganos, ¿vale? va perdiendo intensidad y es la grasa corporal la que va aumentando. Se distribuye normalmente en la zona central del abdomen, ¿vale? Entonces, es esa y eso es debido al envejecimiento, no tanto al tema de la menopausia. Entonces, claro, entre que hay pérdida de magra, aumento de la grasa corporal, normalmente la alimentación que se pueda llevar que puedan llevar este tipo de mujeres, el ejercicio físico, que tanto estamos hablando también de la importancia, esa falta de ejercicio físico, todo ello contribuye a que las mujeres aumenten de peso, pero aumentan de peso por lo que estoy diciendo, no porque sean menopáusicas. De todas maneras, como en este programa está permitido discrepar, yo en este caso voy a discrepar un poquito, porque algunas veces hay mujeres que el metabolismo basal les baja, sigue en parte porque pierden masa muscular, que los músculos son grandes consumidores de energía, hacen menos actividad física y tal. Pero lo cierto es que el metabolismo a muchas, y ellas te lo dicen, es que yo desde que he entrado en esto, te lo dicen, y hay veces que realmente disminuir la cantidad de calorías que toman es muy difícil porque ya comen menos y ellas notan que van engordando. Y entonces ahí es cuando el ejercicio físico es fundamental. Sí, es la clave. ¿Y qué tipo de ejercicio físico sería el más indicado en la menopausia? Pues bueno, cuando hablamos de ejercicio físico y concretamente de ejercicio físico de salud, lo primero que tenemos que pensar es que nuestro organismo es una unidad y que todos los sistemas están interrelacionados. Entonces siempre los programas de entrenamiento deben ir enfocados a un trabajo completo. Pero en este caso concreto, con las características que tiene esta población por la etapa que está, con lo que ha dicho ella, que se suma ya también la edad, no solo la etapa, sino una edad determinada en la que ya el cuerpo empieza a deteriorarse un poquito, pues habría que incidir principalmente en ejercicios de fortalecimiento muscular, ejercicios de fuerza, ejercicios de pequeños impactos, pero claro, sin olvidarnos de trabajar la capacidad aeróbica, la coordinación, el equilibrio y demás. O sea que hay que hacer de todo. Y pues de sí. Flexibilidad. Y flexibilidad, que se me olvida de flexibilidad. Porque todo es que con la edad vamos a peor. Sí, yo a muchos pacientes míos les digo que con la edad, aparte de que nos envejecemos porque nos oxidamos, es porque nos hacemos rígidos. Sí, perdemos movilidad muscular, movilidad articular. Los niños pequeñicos se ponen la cabeza detrás de, o sea, la pierna detrás de la cabeza y nosotros no vamos los calcetines. Nos cuesta. Almudena, ¿qué relación hay entre la menopausia y la ansiedad? Pues la ansiedad puede ser un síntoma más. ¿Qué pasa? Que los sofocos son sensaciones muy incómodas y también hay veces que pueden generar ansiedad en sí mismas. Se puede generar un círculo vicioso de ansiedad, porque la mujer puede empezar a pensar, ¿y si me da? ¿Y si no me da? Y el insomnio.
pues si tú te despiertas por la noche y te lo tomas con mucha tranquilidad y haces unos ejercicios de respiración, o bueno, sí, pues a lo mejor duermes un poquito menos, pero no te afecta y no te genera un problema. El problema de la ansiedad es que puede ser un círculo vicioso y esos síntomas que pueden quedarse en una incomodidad leve pueden aumentar. Porque claro, cuando el sistema nervioso se altera, también se da más calor, también puede darse esos síntomas, que no debe pueden ser empeorarse. fácil despertarse varias veces por la noche y mantener, como tú has dicho, voy a respirar con tranquilidad. No, no Bueno, debe, pero eso bueno, son técnicas psicológicas. Eso son técnicas, para eso estás tú aquí, ¿eh? Para eso estás tú aquí. Juan Pedro, una pregunta de respuesta muy sencilla y rápida, pero quiero que quede claro porque mucha gente... Hemos dicho que en la menopausia ahí va poco a poco apareciendo una pérdida ósea, sobre todo si no se toman las medidas oportunas. ¿Estaría indicado el tratamiento hormonal sustitutivo para la osteoporosis? En principio, no. Vale. Pero matizo. Vale. Porque si no digo esto y puede ser una barbaridad lo que he dicho. Lo matizo. Cuando faltan los estrógenos, la falta de estrógeno hace que el calcio se vaya yendo poco a poco del hueso. Y poquito a poquito, cuando van pasando los años, la masa ósea va disminuyendo. Entonces, lo lógico pensar es, pues vamos a darle estrógeno, ¿no? Para que esto no ocurra. Ya, pero con los estrógenos tenemos un problema y son los 5 años. Es decir, que es un tratamiento que solamente lo podemos dar 5 años. Y el tratamiento, la osteoporosis, es muy raro que aparezca antes de los 5 años de la menopausia. La osteoporosis es de instauración tardía, o sea, cuando hay 10, 15, a partir de los 60, 65 años, cuando empieza a aparecer. Entonces, hay otros tratamientos que son mejor. ¿Cuándo podemos dar, y acabo, cuándo podemos dar los estrógenos? Cuando, como tratamiento de una osteoporosis, cuando al mismo tiempo la mujer tiene una sintomatología vasomotora de esos focos que le hace vida imposible, o cuando la mujer nos cuenta que no puede mantener relaciones porque tiene una molestia importantísima de mantener relaciones por la atrofia vaginal. En estos casos vamos a tratar los síntomas vasomotores, lo de atrofia vaginal, y al mismo tiempo estamos también tratando la osteoporosis. Vale. Pero solo para la osteoporosis no, porque hay tratamientos que vamos a poder darlo mucho más tiempo, 10, 15, 20 años. Sí, de hecho hicimos un programa aquí sobre la osteoporosis, o sea que... Vamos a ver, Ángeles, yo he comentado antes de que hay un tema que en general a las mujeres no les preocupa en esta época de la vida, por lo menos es que son las enfermedades cardiovasculares. Alguna te pregunta por el colesterol, pero es hasta donde más llegan, ¿no? Según mi experiencia. Entonces, ¿qué hacéis desde atención primaria en este sentido y qué dieta recomendáis? Vale. Es verdad que la pérdida de estrógeno puede incrementar las enfermedades cardiovasculares y también la alteración en el perfil lipídico, ¿vale?, del colesterol, que en esta época de la vida también se da por esta pérdida de estrógeno. Entonces, para evitar un riesgo cardiovascular, vamos, lo que hay que hacer es promover estilos de vida saludables. O sea, que la mujer tenga una alimentación equilibrada, enriquecida, eso sí, con calcio, ¿vale? O entre 1.200 y 1.500 miligramos de calcio sería lo indicado en la mujer ya menopáusica, que haga ejercicio físico, técnicas de relajación, el no fumar, el uso controlado o el no uso de bebidas alcohólicas y drogas, también, es verdad, y que mantenga un nivel de relación social adecuado para que, viva en esa época de la vida protegida. Bueno, obviamente, si ya tiene factores previos de diabetes, de hipertensión, controlar esos factores de hipertensión, de diabetes, de dislipemia, con los controles que seguramente desde su centro de salud le programan. Muy bien. Esther, antes nos has comentado que el ejercicio de fuerza también es necesario en la menopausia, por esa pérdida de masa muscular que hay. Muchas mujeres, a veces, por lo menos yo lo he visto en mi consulta, que me dicen, con el problema que yo tengo, que estoy ganando peso, lo único que me hace falta es desarrollar más los músculos. Explícales que realmente habría que hacer mucho para desarrollar, o sea, que se puede hacer sin aumentar de peso. Sí, la fuerza es, como tú bien has dicho, pues es como que la gente, sobre todo las mujeres, le tienen miedo, porque parece que les dices que tienen que entrenar la fuerza y desarrollar su masa muscular,
y ya se asustan. Y al final, pues no, es justo lo contrario. Con la edad, no solo en la menopausia, sino es que ya el hecho de cumplir años vamos perdiendo nuestra masa muscular. De hecho, la sarcopenia es algo que está también ahora muy a la orden del día, ¿no? Esa pérdida de masa muscular. Entonces, el entrenamiento de fuerza es fundamental para toda la población y más concretamente para la mujer, porque le va a ayudar a ganar una masa muscular saludable. Siempre estamos hablando de ejercicio físico y salud. Le va a ayudar a controlar el peso, le va a ayudar a ganar o a frenar la pérdida de densidad ósea. Entonces, al final son más beneficios, bueno, es que solo son beneficios. y bueno, yo creo que poco a poco cada vez más la mujer está perdiendo ese miedo, se está poniendo en buenas manos y está empezando a, Muy bien, o sea que a realizarlo. no tengan ningún miedo a ganar peso porque hagan ejercicio de fuerza. No, además es que no se va a ganar, No, ya. se va a ganar el peso, Todo lo contrario. todo lo contrario. Almudena, vosotras las psicólogas, ¿podéis disminuir algunos síntomas de la menopausia, como por ejemplo el insomnio o eso? Sí, la ansiedad, ayuda muchísimo el practicar técnicas de autorregulación emocional, técnicas de autocontrol, por supuesto el yoga, pero las técnicas psicológicas sirven y está demostrado además que reducen los niveles de ansiedad. Por supuesto también la psicofarmacología se usa muchísimo y es verdad que vosotros en atención primaria lo veréis, el uso de Orfidal o de lorazepam para mejorar el sueño, porque esos despertares, además con taquicardia, con sofocos, pues pueden ser muy molestos. Entonces es verdad que un ansiolítico puede ayudar, pero es que las técnicas psicológicas son mucho más baratas que los ansiolíticos. Mejores. Hay que empezar a... Vosotros ya veis que los psicólogos es raro un programa donde no hay aquí un psicólogo o una psicóloga. La psicología murciana. Es porque hacéis un papel muy importante, que es bueno que la gente lo conozca. Juan Pedro, antes has comentado algo sobre los síntomas geniturinarios, pero sobre todo pérdidas de orina a veces, etcétera, e incluso infecciones. ¿Cómo se puede prevenir o tratar esto? Mira, brevemente, la atrofia, la falta de estrógeno hace que la vagina se atrofie, pero hay una parte de la vejiga que hace pared con la vagina y esta parte de la vejiga también se atrofia. Por eso hay síntomas urinarios, hay síntomas como si hubiera infección urinaria, hay pérdidas de orina, hay retenciones urinarias y luego molestias al mantener relaciones, como he comentado. Todos estos síntomas, pues hay tratamientos, cuando no es muy importante, los tratamientos con los estrógenos locales, cremas hidratantes, con todo esto se controla muy bien. Pero yo una de las ideas que quiero transmitir es que hay estas mujeres, que es, como te decía al principio del todo, que es un porcentaje muy pequeño de mujeres que pueden tener un problema importante, serio, de este tipo, que tenemos el tratamiento hormonal sustitutivo, que se puede utilizar y es cuando decía, y las mujeres, ¿qué piensan? Es que mejoran, es que mejoran de forma espectacular. Y que sepan las mujeres que existe este tratamiento. Y este tratamiento no es para usarlo de forma genérica en todas las mujeres menopáusicas, pero en estas mujeres que tienen este problema importante y serio para ellas, que tiene solución. Muy bien. Ángeles, en atención primaria, ¿cuáles son los fármacos que utilizáis vosotros con más frecuencia en la menopausia? Bien, pues son fármacos para combatir sintomatología que no sea la, que no sea la de los sofocos, que está claro que el tratamiento de elección es la terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Acordándolo con la paciente y explicando los pros y los contras, eso lo dejo a un lado, pero luego los tratamientos que utilizamos para la menopausia como tal no se utiliza, lo que pasa es que a veces sintomatología como dolores articulares que coinciden en esta época de la mujer o problemas, muchas veces problemas relacionados con las mismas enfermedades que puedan tener, de la tensión, del colesterol, todo esto, abordamos ese tipo de tratamiento. Muchas veces, pues si tiene una patología, un trastorno adaptativo, un poquito de depresión, ansiedad, no tanto por la menopausia, yo quiero dejarlo claro, sino porque a veces coinciden en ese momento de la vida situaciones incómodas, situaciones de difícil adaptación, pues a lo mejor se le puede llevar un antidepresivo, no para combatir los síntomas de la menopausia, sino para esos síntomas de
estado del ánimo, ¿vale? Y en principio son los tratamientos que se mandan, también tratamientos, por ejemplo, ver si tiene antecedentes o riesgo de fractura por una osteoporosis, entonces también está muy indicado tratamiento de fosfonato o antirresortivos o osteomoduladores para prevenir posibles fracturas. Y nada más, aporte del calcio que hemos dicho antes, que también se recomienda. Y yo algo que no, creo que lo he dicho, pero no quiero irme de aquí hasta atrás sin decirlo, el tabaco y la menopausia. No fuman, adelanta la menopausia, aparte del riesgo cardiovascular que has comentado antes. Creo que lo he dicho, pero por si no quiero irme sin dejarlo claro. El alcohol, pero yo el tabaco, insisto, porque está en todos sitios, pero no se da la importancia que se le debe. Esther, hemos dicho antes que el ejercicio era bueno para todo, pero ¿hay alguna limitación o no? Pues bueno, yo en mi opinión es otra de las cosas positivas que tiene el ejercicio físico, ¿no? Que no hay limitación realmente, son adaptaciones, es decir, el ejercicio físico se adapta a las características individuales de cada persona. Y otro beneficio más añadido, ¿no? Que al final, en función de cómo tú estés, pues así podrás hacer un tipo de ejercicio u otro. Por ejemplo, en este caso de la menopausia al que hablamos, muchas mujeres también se encuentran con que tienen incontinencia urinaria y a veces es un limitante para hacer ejercicio físico, porque cuando lo realizan pues tienen pérdidas de orina. Entonces pues intentarían evitar ejercicios que aumentaran esa presión intraabdominal para evitar esas pérdidas, y se acompañaría con ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico para que también se trabajara la incontinencia urinaria. Muy bien. Almudena, ¿en qué circunstancias una mujer en la menopausia debería de acudir a la psicóloga? Yo creo que se debe acudir al psicólogo cuando la sintomatología emocional haya producido un deterioro en la vida de la persona, o sea de tal intensidad que la persona pues note que ha habido un cambio en su capacidad para afrontar pues las situaciones del trabajo, las situaciones familiares. Es lo que hablábamos, hay muchas veces en esa etapa de la vida una sobrecarga familiar, porque es el momento en el que tienes que ocuparte de tus padres, ocuparte de tus hijos todavía o de tus nietos, y al mismo tiempo seguir trabajando. Entonces el momento ese de la supermujer, la superwoman esa que decían, que se entiende cuando los niños son pequeños y tienes que llevarlos, recogerlos, pero es que hay muchas mujeres en este momento en el que están realizando esas mismas labores. Y a lo mejor con molestias físicas, ya no por la menopausia, sino por la edad, pues dolores de huesos o otra serie de problemas que hacen que las cosas te cuesten más trabajo y encima con muy poca gratificación. Y claro, eso también es una fuente de malestar psicológico y de depresión. Entonces, para ese malestar, yo creo que hay muchas alternativas, además de la psicología. No es por tirarme tierra encima, pero creo que el tener relaciones afectivas, el apoyo social es fundamental, el sentirte útil, el sentirte ocupada, el tener un ocio adecuado que incluya el ejercicio físico, que incluyan un cambio de hábitos. Creo que la menopausia es una crisis, pero como lo entienden los japoneses, una oportunidad de cambio, de cambiar a mejor. Nos quedamos con eso. Estoy por cerrar el programa. Es estupendo. Juan Pedro, vamos a ver. Imaginemos que una mujer ya está en la menopausia, o sea, lleva más de 12 meses sin regla y de pronto tiene un sangrado. ¿Qué debe de hacer? Pues este caso sí que es para ir al ginecólogo, porque antes me lo comentaba, antes de estos 12 meses, si a los 10 meses, a los 11, a los 8 tiene un sangrado, tiene una regla, es porque un óvulo ha funcionado, fabrica estrógenos y tiene una regla, no tiene importancia. Cuando pasa el año sí es importante, porque preguntabas antes, ¿y qué hace el ginecólogo para prevenir el cáncer de endometrio? No hay ningún screening, no hay ninguna prueba que podamos hacer, pero el cáncer de endometrio tiene un signo muy precoz, que es el sangrado, en la posmenopausia. Entonces, ante un sangrado en la posmenopausia, lo que hay que hacer es un estudio. Hay que ver primero el cuello, porque muchas veces es un pólipo que está en el cuello que no tiene importancia. Hay que hacer una exploración, hay que hacer una ecografía, porque el cáncer de endometrio es porque hay
una activación del endometrio. En la ecografía ya veríamos el endometrio patológico, hay que tomar una biopsia, es decir, hay que hacer un estudio. Pero esto no es para que las mujeres se asusten cuando tienen un sangrado posmenopáusico, porque solamente el 12%, el 20% de los sangrados en la posmenopausia tiene alguna importancia. La mayoría de las veces van a ser por atrofia, por un pólipo, que son cosas banales y que no tienen importancia. Pero sí nos sirve como un signo de alarma para ir al ginecólogo. Perfecto. En atención primaria es una prueba, o sea, el screening del cáncer de endometrio se hace a toda mujer que es menopáusica o que, por ejemplo, una captación de la mujer menopáusica es para esto mismo, para decirle, ¿tiene la menopausia? ¿Ha sangrado en el último, una vez que él tiene la menopausia, ha sangrado en el último año? Sí, no, es una pregunta y para eso es un screening del cáncer de endometrio. No, pero no llega a ser un screening. Un screening para toda la gente bueno, no es un signo precoz. Sí, pero que nosotros esa pregunta la hacemos para un poquito, para exactamente, para advertir que si sangra tiene que comunicarlo al médico de familia para hay que verla, claro, esa es la única pregunta que hacemos en la atención primaria en este sentido. Esther, ya que hemos hablado tan bien del ejercicio, dinos muy brevemente, porque ya llevamos más de 55 minutos, ¿qué es el programa Activa y cómo se puede acceder al programa? Pues el programa Activa es un programa de ejercicio físico comunitario que lleva desarrollándose en la región de Murcia desde 2011 y está, pues, fue implantado y es coordinado desde la Consejería de Salud. El objetivo es cambiar de hábitos, incluyendo el estilo de vida en el día a día de las personas. Y se basa en la prescripción de ejercicio físico desde las consultas de atención primaria de los centros de salud de la región de Murcia a pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, los sanitarios en su consulta detectan a personas que tienen factores de riesgo cardiovascular y que no realizan ejercicio físico y los derivan a sus ayuntamientos. Anteriormente a eso, nosotros hemos firmado convenios para que nos cedan las instalaciones y además llamen a esas personas. Se les llama, se les cita en la instalación y les espera en pista un preparador físico-deportivo formado en el programa y pueden hacer ejercicio físico durante 6 meses. Muy bien, está muy bien esa idea. Sí, es un inicio para empezar. Para que la gente le coja el gustillo. El cambio de hábitos, sí. Ángeles, muy brevemente, tratamientos para la menopausia que sean bulos que circulan por internet, pero casi telegráficos. Pues la verdad que la revisión que he hecho en estos días, pues para dar una información lo más veraz posible, es que lo único que funciona son la terapia hormonal sustitutiva, el tratamiento tópico vaginal, y luego lo que he visto es que los fitoestrógenos, no hay estudios concluyentes, posible que ante síntomas leves puedan tener alguna validez, pero no hay estudios concluyentes que digan que sirven para combatir la menopausia. Por supuesto, la acupuntura no sirve, la hipnosis puede aliviar algo lo que es los sofocos, el tema de los sofocos, pero en internet no lo que veo sabía yo eso de la hipnosis, ¿eh? Sí, pero podría. O sea, hay grupos focales que te dicen que sí, podrían mejorar un poquito los sofocos, pero no hay nada concluyente. Y yo lo que he visto en internet es muchos productos de fitoestrógenos, pero que no hay estudios concluyentes que digan que realmente sirven. Y por supuesto, la linaza, me parece, el aceite de onagra, todo eso también muchas mujeres lo utilizan. Bueno, esos aceites no son malos como nutrientes, pero no para la menopausia. Claro, pero no son efectivos. También ahí depende un poquito pues lo que cada mujer quiera creerse, y muchas veces la subjetividad también hace su papel. Bueno, me dicen que punto final. Así que 1 minuto para cada uno, pues tú misma, Ángeles, que estabas en la palabra. Bueno, pues yo quiero tranquilizar a nuestras mujeres de 45 años en adelante para decirle que la menopausia no es enfermedad, es una etapa más de la biología, que hay que saber vivirla, que aprender a vivirla, que ante cualquier síntoma o duda que consulten la atención primaria con su médico, con la matrona. La matrona tiene un papel fundamental, ayuda mucho a resolver dudas, y que existen tratamientos en aquellos casos que necesite, que tengan sintomatología, y que la mujer puede vivir feliz y plena y gozar de esa etapa de la vida, que es una oportunidad, como decía la compañera, para vivirla lo mejor posible. Esther.
Pues nada, yo decir que el cuerpo humano está hecho para moverse, por lo que tenemos que movernos, tenemos que ejercitarnos, que eso nos va a alejar de la enfermedad y además nos va a ayudar a llevar esta etapa de la mejor manera posible. Además, también añadir que el deterioro con el paso del tiempo bueno, va a ocurrir y que la única manera de frenar ese deterioro, de ganar calidad de vida y de ganar salud, pues es abrazar el ejercicio físico e incluirlo en nuestra rutina diaria. Muy bien. Almudena, aparte, di lo que quieras, más lo de la oportunidad. Bueno, que realmente es una etapa de cambio, con cambios físicos, pero no tiene que significar sufrimiento. Una cosa es tener unos síntomas determinados y otra cosa es tener ese sufrimiento emocional. Puede ser una época muy feliz y, de hecho, cada vez hay más mujeres muy felices en esta etapa. Muy bien. Juan Pedro. Yo solo quería decir, creo que ya lo he dicho, pero quería acabar diciendo que hay un grupo pequeño, un porcentaje pequeño de mujeres que pueden tener una sintomatología más severa y que tiene solución. Simplemente eso, que tiene solución con el tratamiento más sustitutivo, que aunque tenga, muchas veces tiene pues, una mala fama, pero tiene su hueco y cuando está bien indicado, pues hace una labor muy importante por la mujer. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Hemos consumido una hora, parece casi un cuarto de hora, pero llevamos una hora y creo que el mensaje ha quedado muy claro. No es una enfermedad, es un periodo de la vida que a veces va acompañado de ciertas molestias que tienen cuando son importantes su tratamiento y que, como dice Almudena, es una oportunidad para un cambio importante en la vida. Así que os doy las gracias por lo bien que lo habéis explicado. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.